Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo podcast. Mi nombre es María Laura. Hoy voy a empezar a compartir fragmentos de un texto de Rudolf Steiner que se titula Cómo adquirir el conocimiento de los mundos superiores. Voy a leer fragmentos por una cuestión de derechos de autor, pero voy a hacer una breve introducción primero de quién es Rudolf Steiner para tener un poco de contexto. Rudolf Steiner era un hombre de ciencia, totalmente un hombre de ciencia. Era austríaco, nació en el año 1861 y falleció en el año 1925. Era filósofo, era escritor, incursionó en la arquitectura, en agricultura. Bueno, escribió de hecho un libro sobre varios temas sobre agricultura biodinámica, educación, política, artes escénicas, medicina, está la medicina antroposófica, la educación Waldorf, de las escuelas Waldorf, no sé si les suena. En Argentina también están las Montessori, que es un sistema bastante parecido. Era filósofo y como escritor principalmente fue muy prolífico, pero muy prolífico, o sea, muy, muy, pero incluso tiene muchos libros publicados y además él dio muchas lecturas. Y hay muchos sitios de internet, hay algunos sitios de internet que si me acuerdo los dejo en la descripción del video donde están sus lecturas también como en archivos. ¿Qué más? Rudolf Steiner era, como les dije al principio, un hombre de ciencia, como pasa a muchos, era de ciencia y tan ciencia que negaba la teosofía, por ejemplo, la espiritualidad, como no estaba de acuerdo con eso, para nada, no le veía como el punto, como, ¿qué? ¿Para qué sirve esto? ¿Dónde está el argumento de esta situación? No entiendo. Hasta que después de pasado varios tiempos de su vida, en el año 1902 o 1903, no me acuerdo bien, no recuerdo bien la verdad, se unió a la Sociedad Teosófica, cosa que este hecho sorprendió muchísimo a su entorno y a las personas que lo conocían y demás, sorprendió mucho esa decisión de Rudolf. Y en 1913 creó la Sociedad Antroposófica, que digamos que es el estudio del hombre, del ser, del hombre como entidad, ¿no? Como mente, cuerpo, espíritu, como la tríada que somos, digamos del hombre en conexión con el cosmos. Bueno, y como es muy prolífico en sus obras, él mismo como que dejó, si quisieran empezar a leer sus libros, a leer su material, dejó como un orden de cómo empezar a leer los libros si es que deseas empezar a leerlos. Y el primero es justamente este, cómo adquirir el conocimiento de los mundos superiores. Después creo que está Teosofía, la filosofía de la libertad, ciencia oculta, que habla mucho de cosmogénesis, el cristianismo como hecho místico y los misterios de la antigüedad, historia cósmica, umbral del mundo espiritual. Son muchísimos, pero él dio como un orden sugerido, ¿no? Como para comenzar a entender un poquito más, porque después hay muchos libros como que yo no los leí todos, no, por supuesto que no, no todavía, como para poder entender, porque hay muchos libros que es material más denso. Sin embargo, estos es material y me gustan por esto, porque es como conocimiento aplicado, cosa que a mí siempre me gustó. Si escucharon alguna vez algún podcast que yo haya hecho, siempre digo que a mí me gusta el conocimiento, pero no por acumularlo, sino por aplicarlo, ¿no? En mi vida, en mi entorno, en, en mí para otros, para compartir, para ayudar, ¿no? Para servir, que ese es mi deseo justamente.
y y colaborar con el discernimiento, porque creo que si nos quedamos con un solo autor y no vemos otras campanas de temas similares, es como que estamos ahí muy finitos de caer en un dogma, ¿no? Como en una sola cosa. Eh, entonces encontré en Rudolf una persona que le gusta lo mismo que a mí. No me comparo con él para nada, yo soy un granito de arroz comparado con él. Me considero como una estudiante de sus libros, ¿no? Y apenas en este libro, en este que les empiezo a compartir. Entonces, pero sí me gusta el conocimiento que se pueda aplicar, ¿eh? No por acumular y por engordar en cantidad de páginas leídas, le digo yo, sino en conocimiento aplicable a nuestra vida cotidiana. Así que sí, voy a empezar hoy por la primera parte, que sí la voy a leer completa, que se titula igual que el libro, que es Cómo adquirir el conocimiento de mundos superiores. Está muy bonito, es un lenguaje bastante simple, tiene un lenguaje alquímico también, y sí, voy a comenzar entonces con la primera parte y luego en próximos videos o podcast voy a seguir, pero con fragmentos de las otras partes del libro. Les voy a dejar en la descripción las páginas donde pueden encontrar su material y también el título de este libro donde lo pueden adquirir, por supuesto. Así que bueno, vamos a empezar. ¿Cómo se adquiere el conocimiento de los mundos superiores? En todo hombre duermen facultades que le permiten adquirir conocimientos de los mundos superiores. El místico, el gnóstico, el teósofo siempre han hablado de un mundo anímico y de un mundo espiritual, tan reales para ellos como el que ven nuestros ojos físicos y toca nuestra mano. Al escucharlos, puede uno decirse en cada momento a sí mismo: estas experiencias yo también puedo tenerlas si desarrollo ciertos poderes que hasta ahora duermen aún en mí. El problema consiste en saber cómo empezar el desarrollo de estas facultades latentes, para lo cual solo quienes las posean ya pueden aconsejar o enseñar. Desde que existe el género humano, ha existido siempre una disciplina mediante la cual los hombres, dotados de facultades superiores, han impartido su enseñanza a quienes aspiran a tenerlas. Este entrenamiento se ha denominado disciplina oculta, esotérica, y la enseñanza recibida ha sido llamada enseñanza oculta, esotérica o ciencia espiritual. Tal denominación provoca por su naturaleza malas interpretaciones. Podría uno sentirse tentado a creer que los instructores de esta disciplina pretendían aparecer como una especie de hombres privilegiados que arbitrariamente rehusarán comunicar su saber a sus semejantes. Y quizá se llegara a pensar que tras de este saber no había nada de valioso, pues uno podía tender a imaginar que si se tratara de un auténtico conocimiento, no habría necesidad de ocultarlo como un misterio, sino al contrario, podría hacerse público para que la humanidad entera se aprovechara de sus beneficios. Los iniciados en la naturaleza de esta sabiduría superior, en modo alguno se asombran al oír hablar así a los no iniciados, pues solo pueden comprender en qué consiste el misterio de la iniciación quienes hasta cierto grado la han experimentado en el conocimiento superior de la existencia. La pregunta que naturalmente surge es: si esto es así, ¿cómo suscitar en el no iniciado interés humano alguno hacia esa pretendida ciencia oculta? ¿Cómo y por qué habría de buscar algo cuya naturaleza no puede llegar a concebir? Semejante pregunta descansa en una idea completamente errónea de la verdadera naturaleza del conocimiento esotérico, pues en realidad no hay diferencia entre ese conocimiento y todo lo que corresponda al saber y poder humanos. Este saber oculto no es para el hombre común un misterio mayor, que lo es la escritura para aquel que no la ha estudiado. Y así, como cualquier persona puede aprender a escribir si emplea los métodos adecuados, así también
todo hombre puede llegar a ser discípulo y hasta maestro de la ciencia oculta si busca los caminos apropiados. En un aspecto difieren aquí las condiciones de aquellas que corresponden al conocimiento externo, y es que la posibilidad de saber leer y escribir puede no estar al alcance de algunos por su pobreza material o por las condiciones del medio ambiente en que nacieron. En cambio, para la adquisición del saber y de las facultades de los mundos superiores, no hay obstáculo que se oponga a una búsqueda sincera. Muchos se imaginan que es necesario buscar en un lugar determinado a los maestros del conocimiento superior para recibir sus explicaciones. Al respecto, dos cosas son ciertas. La primera es que a quien aspire seriamente al saber superior no escatimará esfuerzo alguno ni retrocederá ante ningún obstáculo para encontrar al maestro que le inicie en los misterios superiores del universo. Por otra parte, el neófito puede estar seguro de que la iniciación saldrá a su encuentro de todas maneras. Si late en él un esfuerzo serio y sincero para alcanzar el conocimiento, pues existe una ley natural entre todos los iniciados que les impide rechazar a cualquier hombre digno del conocimiento. Pero existe también otra ley, tan natural como la primera, que les prohíbe impartir la menor parte del conocimiento esotérico a quien carezca de méritos para recibirlo. Y un iniciado es tanto más perfecto cuanto más estrictamente observe estas dos leyes. El círculo espiritual que une a todos los iniciados no pertenece al mundo exterior, pero esas dos leyes constituyen los broches de ese vínculo. Podrías vivir en íntima amistad con un iniciado, pero siempre existiría un abismo en relación con un ser esencial hasta convertirte también en iniciado. Podrías poseer todo su corazón y su afecto, pero no te haría partícipe de sus conocimientos hasta que estuvieses maduro para recibirlos. Podrías adularlo, torturarlo. Nada le inducirá a revelarte cosa alguna que no deba transmitirte, ya que tu grado de evolución no te permite acoger en el alma, como es debido, este misterio. Minuciosamente precisados, hállense los caminos que el hombre debe recorrer para adquirir la madurez que le permita recibir el conocimiento superior. El derrotero que ha de seguir ha sido trazado con caracteres indelebles, eternos, en los mundos espirituales, donde los iniciados guardan los misterios superiores. En los tiempos antiguos que precedieron a nuestra historia, los templos del espíritu eran exteriormente visibles. Hoy día, por haberse distanciado tanto en nuestra vida de lo espiritual, estos templos no son accesibles a los ojos materiales, si bien existen por doquier espiritualmente, y aquel que los busque podrá encontrarlos. Solo en su propia alma hallará el hombre los medios para que se abran los labios de un iniciado. Si desarrolla en sí mismo determinadas cualidades, hasta cierto grado de elevación pasarán a ser suyos los sublimes tesoros del espíritu. Condición previa es cierta disposición fundamental del alma, denominada en la ciencia espiritual el sendero de la veneración, de la devoción hacia la verdad y el conocimiento. Solo aquel que tenga esa disposición fundamental puede llegar a ser el discípulo de la ciencia oculta. Quien tenga experiencia en ese dominio sabe qué disposiciones se observan desde la infancia en aquellos que más adelante llegarán a ser discípulos. Existen niños que contemplan con temor reverencial a ciertas personas. Sienten por ellas un respeto profundamente arraigado en su corazón, que les imposibilita todo pensamiento rudimentario de crítica u oposición. Tales niños, al llegar a la adolescencia, se sienten felices al levantar sus ojos hacia algo digno de veneración. De las filas de niños semejantes salen muchos discípulos de la ciencia oculta. ¿Te has detenido alguna vez ante la puerta de una persona a quien veneras y has sentido en esta tu primera visita
algo como un temor reverencial al mover el pestillo para entrar en el cuarto que para ti es un santuario? En este caso, has experimentado un sentimiento que puede ser el germen para tu futuro discipulado en la ciencia oculta. Es una bendición para todo ser humano en proceso de desarrollo una disposición de esa índole, y no se crea que facilita la tendencia hacia la sumisión o la esclavitud. La devoción al principio, manifiesta con respecto a las personas, se transforma al transponer la infancia en devoción hacia la verdad y el conocimiento. La experiencia patentiza que los hombres de cabeza erguida son aquellos que han aprendido a venerar donde la veneración se justifica, y ella siempre está indicada cuando surge de las profundidades del corazón humano. Si no cultivamos en nuestro interior un arraigado sentimiento de que existe algo por encima de nosotros, nunca encontraremos el poder de desarrollarnos hacia el nivel superior. El iniciado ha conquistado la capacidad de levantar la cabeza hacia las cumbres del conocimiento, al conducir su corazón hacia las profundidades de la veneración y la devoción. Las cimas espirituales no se pueden alcanzar sino a través del portal de la humildad. Solo puedes llegar a un verdadero conocimiento si has aprendido a apreciarlo. Y si bien es cierto que el hombre tiene derecho a ver la luz frente a frente, este derecho ha de adquirirse. En la vida espiritual existen leyes, como en la vida material. Si frotamos una varilla de vidrio con una sustancia adecuada, aquella se electriza, es decir, logra el poder de atraer objetos pequeños. Este fenómeno corresponde a una ley natural, conocida por todo aquel que tenga nociones de física. De la misma manera se sabe, si se conocen los elementos de la ciencia oculta, que todo sentimiento de verdadera devoción cultivado en el alma desarrolla una fuerza que tarde o temprano hará adelantar al hombre por el sendero del conocimiento. Quien se haya dotado de este conocimiento de devoción o tenga la fortuna de que una educación apropiada se lo haya inculcado, se encontrará en posesión de un valioso caudal cuando más tarde busque acceso a los conocimientos superiores. En cambio, el que no aporte esta preparación encontrará dificultades desde sus primeros pasos en el sendero del conocimiento, salvo que se preocupe por desarrollar en sí mismo esa actitud devota imponiéndose una rigurosa autoeducación. Hoy en día es particularmente importante prestar contemplación, atención a este punto. Nuestra civilización tiende más a criticar, juzgar y condenar que a admirar y venerar altruistamente. Hasta nuestros hijos critican mucho más que veneran. Pero toda crítica, todo juicio desfavorable expulsa del alma las fuerzas que le permiten llegar al conocimiento superior en el mismo grado en que la veneración desinteresada las desarrolla. Al decir esto, no queremos acusar a nuestra civilización. No se trata aquí de criticarla. Debemos la grandeza de nuestra cultura precisamente a la crítica, al juicio humano autoconsciente y a la costumbre de escudriñar todo y retener lo bueno. Jamás el hombre hubiera alcanzado la ciencia, la industria, los transportes y la legislación de nuestra época si no hubiera aplicado por doquiera el patrón de su juicio crítico. Mas lo que hemos ganado así en el dominio, en la cultura externa, tuvimos que pagarlo con una merma correspondiente del conocimiento superior y de la vida espiritual. Hemos de insistir en que en el saber superior no se trata de la veneración a personas, sino a la verdad y al conocimiento. Sin embargo, hay una cosa que ha de ser tenida en cuenta. El hombre sumergido por completo en la civilización materialista contemporánea le es muy difícil avanzar en el conocimiento de los mundos superiores. Solo lo logrará trabajando intensamente sobre sí mismo. En los tiempos en que las condiciones de la vida material eran sencillas,
el progreso espiritual era más fácil de lograr. Lo venerable y lo digno de adoración se destacaban mejor de las demás cosas del mundo. En nuestra época de crítica, los ideales pierden categoría. Otros sentimientos ocupan el lugar del respeto, de la veneración, de la adoración y de la admiración. Nuestra época rechaza cada vez más estos sentimientos y solamente en un grado muy reducido pueden ser cultivados en el hombre a través de su vida cotidiana. El que busque el conocimiento superior deberá crear esos sentimientos en sí mismo, instilarlos en su alma, no por medio del estudio, sino a través de la vida. Quien quiera, por lo tanto, llegar al discipulado deberá desarrollar, por una autoeducación rigurosa, una vida interna de devoción, buscar en el medio ambiente o en sus propias experiencias todo cuanto pueda suscitarle sentimientos de admiración o reverencia. Si al encontrarme con una persona la reprendo por sus debilidades, me despojo de mi poder cognoscitivo superior, en tanto que si trato de penetrar con afecto en sus buenas cualidades, aumento ese poder. El discípulo debe estar siempre atento a observar estas instrucciones. Los investigadores espirituales experimentados saben cuánta energía deben a la actitud de considerar siempre el lado bueno de las cosas, rechazando todo juicio desfavorable, actitud que no se circunscribe a las reglas externas de conducta, sino al contrario, satura hasta lo más íntimo de nuestra alma. El poder que tiene el hombre de perfeccionarse y transformarse completamente con el tiempo debe consumarse en su vida más íntima, en su vida cogitativa, es decir, en su vida meditativa. No basta con demostrar respeto en mi actitud exterior. El respeto debe saturar mis pensamientos. El discípulo ha de comenzar, pues, por otorgar a la devoción un lugar en su vida cogitativa, estar siempre alerta contra todo sentimiento de menosprecio o denigración que pueda existir en su conciencia y esforzarse especialmente en el cultivo de pensamientos devotos. Cada momento en que nos disponemos a pasar revista de lo que nuestra conciencia contiene de juicios desfavorables, denigrantes o críticos con respecto al mundo y a la vida, cada uno de esos momentos nos aproxima al conocimiento superior. Y rápidamente avanzamos si en tales condiciones henchimos nuestra conciencia, tan solo de pensamientos de admiración, de estima y de veneración hacia el mundo y la vida. Los versados en estas materias saben que en tales instantes se despiertan en el hombre poderes que de lo contrario permanecerían latentes y que así se abren los ojos espirituales del hombre, que así empieza él a percibir cosas en torno suyo que antes no veía. Así comienza a darse cuenta de que anteriormente solo había entrado en relación con una parte del mundo circundante. Toda persona que sale a un encuentro le presenta un aspecto completamente nuevo. Naturalmente que esta regla de conducta no basta para que él pueda percibir, por ejemplo, el aura humana. Necesita de una disciplina más elevada. Pero el paso anterior para elevarse precisamente hasta ella es la rigurosa disciplina de la devoción. Sin ruido, inadvertido por el mundo exterior, se lleva a cabo la entrada del discípulo en el sendero del conocimiento. Ningún cambio se observa en él, cumple sus deberes como antes y sigue ocupándose de sus quehaceres como siempre. La transformación tiene lugar solamente en los repliegues de su alma, a resguardo de toda mirada. Al principio, la disposición básica de devoción a todo lo que verdaderamente venerable impregna su vida interior y de ella irradia. Esta disposición constituye el centro de toda su vida psíquica. Así como el sol vivifica con sus rayos todo lo viviente, de igual modo la veneración vivifica el alma del discípulo. En el primer momento no es fácil creer que sentimientos tales como la veneración, el respeto, etc., tengan algo que ver con la cognición.
Esto se debe al hecho de considerar la cognición como una facultad en sí, sin relación con los demás aspectos que integran la vida interior. Creyéndolo así, no se tiene en cuenta que es el alma la que ejercita la facultad cognitiva y que los sentimientos son para ella lo que los alimentos para el cuerpo. Este cesaría en su actividad si le diéramos piedras en vez de pan. Lo mismo ocurre con el alma. Las sustancias nutritivas que la hacen sana y vigorosa sobre todo para la actividad cognoscitiva, son la veneración, la estima y la devoción. El desdén, la antipatía, el menosprecio frente a lo digno de respeto dan por resultado la paralización y el marchitamiento de la actividad cognoscitiva. Para el investigador espiritual, este hecho se hace visible en el aura humana. Un alma que asimila sentimientos de veneración y devoción provoca un cambio en su aura. Ciertos colores espirituales, que pueden llamarse tonalidades de matiz rojo amarillento o rojo café, desaparecen y son reemplazados por otros rojos azulados. Así se acrecienta el poder cognoscitivo y éste se torna receptivo para hechos del medio circundante de los que antes no se tenía noción. La veneración despierta en el alma una fuerza simpática mediante la cual atraemos cualidades de los seres que nos rodean, cualidades que de lo contrario permanecerían ocultas. Lo que puede alcanzarse por la devoción se vuelve aún más efectivo si se enriquece con otro nuevo sentimiento. Aprender a entregarse cada vez menos a las impresiones del mundo exterior y desarrollar en cambio una vida interior activa. El que siempre ande a caza de nuevas sensaciones, siempre en busca de atractivos, no encontrará el camino de la ciencia oculta. El discípulo no deberá insensibilizarse a las impresiones del mundo externo, sino a ser receptivo a ellas, guiado por el caudal de su vida interior. La persona dotada de una gran sensibilidad tiene una experiencia distinta de la que afecta a un hombre insensible al atravesar una hermosa región montañosa. Solo nuestras experiencias internas nos develan las bellezas del mundo externo. Por ejemplo, una persona hace un viaje por mar y pocas experiencias internas se deslizan en su alma. En cambio, otra percibirá el lenguaje eterno del espíritu cósmico y se descorrerá ante ella el velo que cubre los misterios de la creación. Es necesario mantener el contacto con nuestros propios sentimientos y representaciones para poder establecer auténticas relaciones con el mundo externo. Este rebosa de esplendor divino en todos sus fenómenos, pero es necesario haber experimentado antes lo divino en la propia alma para descubrirlo en el mundo circundante. El discípulo deberá reservar momentos de su vida para ensimismarse en la calma y la soledad. No se dedicará entonces a los asuntos de su propio yo, pues esto produciría efectos contraproducentes a los deseados. Dejará más bien que en estos momentos persistan las experiencias y mensajes del mundo externo, y toda flor, todo animal, toda acción le revelarán en el silencio insospechados secretos. De esta manera se prepara para recibir con ojos totalmente distintos nuevas impresiones del mundo exterior. Quien solo quiere gozar del desfile interrumpido de las sensaciones, embota su poder cognoscitivo. Pero si después del goce permite que éste le revele algo, fomenta y educa su poder cognoscitivo. Por lo tanto, el discípulo, además de dejar que el goce reverbere, por así decirlo, en él, debe acostumbrarse a renunciar a nuevos placeres para dedicarse a elaborar en actividad interior lo gozado. Aquí deberá el discípulo superar un grave y peligroso escollo, el que en vez de trabajar realmente sobre sí mismo, caiga en la antítesis de querer a la postre agotar el goce.
Conviene no desestimar las inmensas fuentes de error que se abren aquí, pues el camino del discípulo va por entre una hueste de tentadores de su alma que tienden a endurecer su yo, a aprisionarlo en sí mismo, en lugar de que precisamente se abra al mundo. Tiene que buscar el goce, puesto que solo por su medio puede acercársele al mundo exterior, considerando que si se insensibiliza para con el goce, viene a ser como una planta que se encuentra imposibilitada de extraer de la tierra los zumos nutritivos, que si se detiene en él, se encierra dentro de sí, en cuyo caso será algo para sí mismo y nada para el mundo. Por intensos que sean su vida interior y el cultivo de su yo, el mundo lo rechaza, está muerto para él. El discípulo considera el goce solo como instrumento de propio ennoblecimiento para bien del mundo. El goce es para él como un mensajero que lo informa respecto del mundo y después de haber recibido sus enseñanzas, sigue adelante hacia el trabajo. No aprende para acumular conocimientos como si fueran su tesoro personal, sino para dedicar lo aprendido al servicio del mundo. En toda ciencia oculta existe un principio que nadie debe transgredir si quiere alcanzar un objetivo cualquiera. Cualquier disciplina oculta debe grabar en el discípulo este principio. Todo conocimiento que busques meramente para enriquecer tu propio saber y para acumular tesoros personales te desviará del sendero. Pero todo conocimiento que busques para madurar en la tarea del ennoblecimiento humano y de la evolución cósmica te hará adelantar un paso más. Esta ley requiere una observación inexorable. Nadie puede considerarse discípulo antes de haber hecho de esta regla la pauta de su vida. Brevemente, puede sintetizarse esta verdad de la disciplina espiritual como sigue. Toda idea que para ti no se convierta en ideal, destruye una fuerza de tu alma. Toda idea que se convierta en ideal, crea dentro de ti fuerzas vitales. Bueno, muy bien, así termina la primera parte del texto de cómo adquirir el conocimiento de los mundos superiores. Me gusta mucho cómo escribe Rudolf. Es un texto bastante simple y a la vez como profundo. Y habla mucho de, cuando él habla del sendero del conocimiento, por ejemplo, es lo que yo interpreto es nuestro camino en la búsqueda de la verdad, a lo que cada uno le diga verdad, o el conocimiento de nuestro camino, ese sendero, en los caminos que damos en nuestra vida cuando queremos iniciarnos, que dice el iniciado, dice mucho, que queremos, digamos, conectar con estos mundos superiores que radican dentro nuestro también, ¿no? Entonces Rudolf en este texto da muchos elementos prácticos en el camino de un iniciado. Él habla mucho y va a seguir hablando en el texto de la veneración, en el camino de la veneración o la devoción, pero la devoción a la verdad, a las emociones, al mundo de los sentimientos, alimentar el alma con la vida interior y no solo acumular el conocimiento solamente por acumularlo. Pues digamos que no como una pauta o un dogma, porque lo digo yo es así, sino porque no de mucho sirve si es que lo que estás buscando es el despertar en el camino mientras transitas tu vida cotidiana, ¿no? El despertar a lo que eres, a lo que soy. Es muy lindo el texto. Ok, espero que les haya gustado, sobre todo que les sea útil. Voy a subir seguramente fragmentos de cómo continúa este texto. Creo que sigue hablando de la quietud interior, que justamente prácticas de meditación, diferentes formas que él recomienda para esa quietud interior y de cómo hacerla y de para qué y por qué. Que también habló algo en este texto,
en esta introducción, digamos. Y después habla como de los pasos, los grados, le dice él, de iniciación, pero son como los grados, los niveles o las etapas a tener en cuenta en el camino espiritual. Está muy bonito. Bueno, nada más por el momento. Me gusta mucho subir este tipo de contenido de verdad para compartirlo. Así que nada más, les envío muchos besos, les envío mucho amor, les envío mucha luz. Nos vemos o nos escuchamos muy pronto. Bye bye. Rudolf Steiner era